Buen día, muchachos. Aquí les voy a agregar variados ejemplos de repaso de acuerdo a los temas que vimos y que obviamente pues tales temas están contenidos en el examen. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar. En el primer ejemplo que tenemos, bueno, son dos incisos, ahí es donde aplicamos notación desarrollada. Entonces, hay que pues aplicar, ¿sí? Acordándoles un poquito, acuérdense que aquí es donde utilizamos la tabla de los números decimales, donde están colocada cada cifra y obviamente cada cifra pues sabemos por qué valor se multiplica, ¿sí? Entonces, lo tenemos aquí en número decimal y lo vamos a convertir en una expresión de este estilo, ¿sí? Porque esta es notación desarrollada. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Bueno, pues primero me posiciono, voy a ir de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces, mi primer cifra en este caso es el 3, por lo tanto, si yo observo el 3, si yo me pongo de acuerdo a mi tabla y a mi punto decimal, yo sé que estas son las unidades, las decenas, las centenas. Por lo tanto, como está posicionada esta cifra en las centenas, este valor se va a multiplicar por 100. Pero es lo mismo que yo lo escriba como por 10 al cuadrado, ¿sí? Recuerden que 10 al cuadrado viene siendo 10 por 10, 100. Muy bien, entonces ya que tengo el primer término, sumo. Ahora visualizo la siguiente cifra, que es el 7. Esta está en las decenas, por lo tanto, el 7 lo debo de multiplicar por 10. 10 a la 1 o 10, ¿sí? Continúo, el 4 está en las unidades, entonces va a ser más 4. El 4 por estar en las unidades, pues obviamente se multiplica por 1. Pero al final de cuentas, pues me da ese mismo 4, entonces así lo dejo tal cual, ¿sí? Ahora sí, después del punto decimal voy a tener expresiones en fracciones. Obviamente una fracción entre algún valor, en este caso entre 10, entre 100, entre 1000, etcétera, dependiendo la posición de la cifra. Pues, por ejemplo, aquí el 8, yo la tengo posicionada inmediatamente después del punto. Está en los décimos. Por lo tanto, yo tendría más 8 décimos, ¿sí? 8 sobre 10. Después veo que otra cifra tengo enseguida del 8, obviamente de izquierda a derecha, que en este caso es el 0. ¿Qué quiere decir? Esta cifra está posicionada en los centésimos. Por lo tanto, como aquí es 0, ya no es necesario colocar aquí más 0 sobre 100 o 0 sobre 10 al cuadrado. Entonces, así me paso. Ahora sigue el 3, que en este caso son décimos, centésimos, milésimos. Está en los milésimos. Por lo tanto, pongo más 3 y obviamente sería 3 entre 1000, pero que es lo mismo de decir 3 entre 10 al cubo, ¿sí? Y esa sería mi notación desarrollada de esta expresión. Ahora vamos a hacer el inciso B, que es lo inverso. Yo tengo mi notación desarrollada, lo llevo al número decimal. Entonces, en este caso, pues igual voy a verificar ahí por qué valor se está multiplicando. Me refiero a las bases 10, ¿verdad? Porque esas me van a decir en qué posición va a ir la cifra, ¿sí? Entonces, primero comienzo obviamente también izquierda a derecha, el 8 por 10 a la cuarta. Sabemos que 10 a la cuarta, si yo hago la operación como tal, pues son 10,000. Entonces sería 8 por 10,000, pues quedaría 80,000. Pero al final de cuentas, pues me quedaría en él. Sería mi primer cifra a anotar. Muy bien. Continúo con la siguiente. Esa está 10 al cubo. Si ustedes observan, los exponentes, aquí en este caso sí son seguidos. ¿Qué quiere decir? Que el 1 está en la cifra de los miles. Por lo tanto, le sigue después del 8. ¿Sí? Muy bien. Después continúo y veo que la siguiente cifra es por 10. Entonces, esta, cuando yo la multiplico por 10, recuerden que está en las decenas, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Obviamente aquí después de los miles, pues siguen las centenas, ¿no? Entonces, por tanto, una comita, pongo un 0.
¿Por qué? Pues porque aquí no hay un término que esté multiplicado después de este, que esté multiplicado por 10 al cuadrado, que es que es cuando yo multiplico por 100 para especificar que está en las centenas. Posteriormente, obviamente, pues ahora sí anoto o escribo el 2, porque ese está en las decenas, entonces sería mi cifra número 2. Sigo, el 3 está en las unidades, ese sí le sigue aquí, ¿verdad? Aquí está. Muy bien. Ya después del 3 siguen cantidades que ya están después del punto decimal. Entonces aquí le pongo mi punto decimal, por eso hay que utilizar una comita, que no es necesario poner la coma, pero quien lo desea hacer, está perfecto. Y si no, pues también está perfecto. Muy bien, entonces ya que tengo mi punto decimal, sigo. Acuérdense que después del punto van los décimos, los centésimos, milésimos, etc. ¿Sí? Acuérdense que para que sigan inmediatamente los décimos, el valor que continúa debe de estar entre 10. En este caso, pues no hay ese término. ¿Qué quiere decir? Que entonces ahí hay un 0. ¿Sí? Después le sigue 9 entre 10 al cuadrado, 9 entre 100. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, estos son los centésimos, entonces le sigue después del 0. Y por último, 3 sobre 10 al cubo son los milésimos, 3 entre 1000. Por lo tanto, le sigue el 3. ¿Sí? Y esa es la cifra que representa a toda esta notación desarrollada, que serían 81.023.93. ¿Sí? Muy bien. Entonces, se fijan, fue un número mayor que 80.000 de acuerdo a las cantidades que obtuvimos ahí, de acuerdo a las cifras. Muy bien. Ahora vamos a ver el ejemplo número 2. Que en este es convertir a decimal. Este está muy sencillo. Si yo tengo una fracción, lo convierto a decimal, pues obviamente obtengo mi resultado, ¿sí? Entonces mi número decimal, acuérdense que un número racional puede haber diferentes variantes con los números decimales. O sea, pudiera yo encontrar algún número decimal que tiene infinitos decimales, pero pues obviamente eso sí lo puedo representar por fracción. Entonces ese número decimal sí lo puedo llamar racional. Están los otros que son números decimales periódicos. ¿Cuáles son? Un ejemplo, pues si yo tuviera, no sé, 3, 3, 3, 3, esto se va a infinito, entonces el periodo de este número pues sería 3 con periodo 3. 1.3 con periodo 3. Sería con periodo 3, ¿sí? Porque el que se está repitiendo pues es el 3. Y se pone una rayita arriba de ese valor que se está repitiendo infinitamente. No solamente puede ser de una cifra, puedo yo tener, no sé, por ejemplo así, o por ejemplo 3 y luego 140, 140, o sea que el que se repite es el 140, etc. ¿Sí? Entonces ya eso va variando. Por eso es en caso con los números decimales periódicos. Esos siempre se catalogan como racionales también, es decir, que los puedo representar como una fracción, ¿sí? Pero bueno, aquí lo que me interesa es convertir a decimal, ¿sí? Entonces tengo esta expresión, aplicamos o hacemos la división tal cual como la conocemos y obviamente pues obtenemos un valor. Entonces aquí yo voy a hacer un poquito mi división con unos 2 decimales, pero de acuerdo a los decimales que queramos, de acuerdo a su aproximación en número decimal, obviamente, pues vamos a realizar el procedimiento de la división, pues las veces que tantos decimales queramos, ¿verdad? Les recuerdo, muchachos, si yo tengo un número racional y lo quiero expresar con su resultado exacto, pues es mejor dejarlo representado como fracción, ¿sí? Pues en este caso me piden pasarlo a decimal, entonces voy a efectuar esta operación para acordarnos un poquito de la división. Recuerden que de acuerdo a la cifra que yo tengo aquí, yo la voy a comparar con la que está afuera, ¿sí? Entonces en este caso, obviamente este es más pequeño que este término, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Bueno, pues yo voy a buscar ahí un número que al multiplicarlo con esta cifra, 2630, me dé este valor o se acerque. O sea, aquí en este caso, si ustedes en su calculadora por ahí hacen 2630 por 2, les queda 5260. Ese valor se está pasando de este. Por lo tanto, mi primer
término, en este caso mi primer cifra, es 1. Entonces yo 1 lo multiplico por 2630, pues obviamente me da este mismo valor. Y este valor se lo voy a restar a esto. Entonces restamos a 3341, le restamos 2630, quedan 711, ¿sí? Pero obviamente pues yo quiero seguir operando para pues tener un poquito más aproximado o mejor aproximado mi número equivalente a este. Entonces aquí agrego un 0. Entonces, ojo muchachos, cuando yo estoy agregando un 0, se lo agrego obviamente acá abajo a la cifra. Y aquí pues automáticamente voy a poner un punto decimal, ¿sí? ¿Por qué agrego el 0, muchachos? Porque pues obviamente el 711 es muy pequeño al 2630, ¿sí? Entonces por lo tanto si yo agrego el 0 ya obtengo mi cifra más grande que esta. Y si aún así, aunque agregue el 0, como quiera esto sigue siendo más pequeño que esto, ahí es cuando se dice que no contiene, ¿sí? O sea que sería un 0. Y se vuelve a bajar de nuevo otro 0 y volvemos a buscar otro valor, pero ya aquí me quedaría como un 0, 0,3 si fuera el caso, ¿verdad? Pero bueno, entonces en este caso obviamente este es más grande que este, entonces buscamos ahí un valor que al multiplicarlo por 2630 me dé esta cifra o se acerque. Obviamente si yo multiplico el 2630 por 3 se pasa porque me da 7890, entonces sería aquí 2. Entonces si yo hago 2630 por 2, 2630 por 2 me quedan 5260. Ese valor pues obviamente todavía es más pequeño que este, ¿sí? Entonces, como ya me da esa cantidad, ¿qué hago? Bueno, pues obviamente los 5260 se los resto a 7110, que al restárselos me va a quedar como resultado 1850, ¿sí? Entonces, recuerden, 2 multiplicamos por este término, el resultado del producto se lo restamos a esto y nos da esta cantidad. Pues, por lo tanto, ahora hay que volver a agregar otro 0 para pues agregar otra cifra, ¿sí? Obviamente aquí ya me queda 18,500, entonces vamos a ver qué valor ahí nos acercamos. Entonces, por ejemplo, si yo multiplico 2630 por 8, se pasa porque me da 21,040, entonces va a ser 7. ¿Sí? Entonces multiplico 2630 por 7, me quedan 18,410, se los resto a 18,500, me va a quedar aquí 90, ¿sí? Voy a borrar un poquito esto. 90, entonces me quedaría de esta manera, ¿sale? Aquí obviamente vuelvo a incluir un 0 bajo el 0. Aquí es lo que les mencionaba, muchachos. Este 900 es más pequeño que este, entonces pues obviamente aquí yo no puedo encontrar un valor que al multiplicarlo por este, o sea 1, 2, 3, etcétera, y que me diera uno más grande que este o este. Entonces por lo tanto aquí se agregaría un 0, ¿sabes? Como decir no contiene. Y posteriormente se estaría volviendo a bajar otro 0, agregar otro 0, se baja y aquí obviamente pues sería otra cifra. Y obviamente pues si nos vamos fijando pues aquí se va dando más valores. Entonces si yo quisiera tener una aproximación más grande pues obviamente vuelvo a seguir operando. O sea, busco un número que al multiplicarlo por esto se acerque a 9000. Por ejemplo ahí en ese caso pues sería el 3, ¿sí? Porque si yo hago 2630 por 4 me da 10,520, entonces está pasando. Entonces aquí ya nomás para finalizar con ese valor hago 2630 por 3, quedan 7,890, se lo restamos eso a 9,000, a esto y me queda 1,110. Y así sucesivamente vamos, si queremos agregar más cifras. En este caso, pues obviamente si yo les requiriera o les pidiera en el examen que me representaran esto como un número decimal, pues ahí por lo menos con que me pongan 4 decimales, perdón, como aquí, ahí está muy bien, ¿sale? Entonces así es como trabajaríamos en esa parte. Ok, bueno, entonces es conversión a decimal. Ahora vamos a la recta numérica, por si por ejemplo ahí quedó alguna duda. Aquí es 0, menos 1, menos 2, 1, 2 y 3, ¿sí? Entonces tengo estos valores, 7 cuartos, 13 quintos, bueno, de acá lo voy a poner por acá, y pi medios y menos e. Entonces vamos a realizar. Y voy a borrar estas
estos valores, porque me puedo llegar a confundir con mi ejemplo siguiente. Entonces, así, y son 13 quintos. Muy bien. Ok, entonces vamos a ubicar tanto números racionales como números irracionales, ¿sí? Entonces aquí 7 cuartos, acuérdense que cuando yo tengo fracciones, yo siempre les recomiendo que las ubiquen de esa manera. Entonces 7 cuartos, primero que nada, es una fracción impropia, pues obviamente este valor es más grande que ese, entonces al hacer yo mi división, me va a quedar obviamente un valor más grande que 1, ¿sí? O 1 punto y algo, ¿verdad? O en ocasiones un entero. Muy bien, entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, pues este tipo de fracciones, 7 cuartos, la voy a expresar en fracción mixta. ¿Cómo la expreso? Bueno, pues un número lo voy a buscar un número que al multiplicarlo por 4 se acerque al 7. En este caso el 2 se pasa, ¿no? 2 por 4, 8, entonces sería un entero. ¿Sí? 1 por 4, 4, ¿cuánto me falta para llegar al 7? 3. Entonces el 4, el denominador se pasa. Entonces esto equivale a un entero, 3 cuartos, ¿sí? Ubicamos esta cifra, que obviamente como hay un entero y tiene una fracción, pues debe ser mayor a 1. Entonces este valor va a estar entre 1 y 2. Para ubicar los 3 cuartos, pues voy a dividir esta unidad en 4 términos iguales. Entonces sería, voy a poner 3 marcas, así aproximadamente. ¿Sí? ¿Cuántas partes? 1, 2, 3, 4 partes iguales. Y voy a ubicar, ya dividí de acuerdo al denominador, ahora ubico de acuerdo al numerador, como es 3, pues aquí va a estar los 3 puntos. Entonces aquí estaría el 1 entero, 3 cuartos, que son los 7 cuartos. ¿Sí? Si fuera una fracción propia, como, no sé, 3 medios, por ejemplo, no, perdón, esa no es fracción, como 2 tercios, ¿sí? 2 tercios, entonces, obviamente aquí estos 2 tercios, esta es más pequeña que el de abajo, entonces esta cantidad me va a quedar entre 0 y 1. Si fuera aquí menos, pues obviamente quedaría entre menos 1 y 0. Como es positiva, queda aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos en 3 partes iguales, que quedarían 2 marcas, así de esta manera. Y obviamente pues lo ubico de acuerdo al numerador, que en este caso aquí sería la segunda marquita, que serían los 2 tercios. ¿Sale? Y así sucesivamente con las fracciones. Por último esta, pues busco un número que, esto lo equivalgo a fracción mixta, entonces un número que al multiplicarlo por 5 se acerque al 13 o me dé 13, pues obviamente el 3 por 5, 15 se pasa, sería 2. 2 enteros, 2 por 5, 10, para 13 me faltan 3, serían 3 quintos. Esto equivale a mi fracción mixta de 2 enteros, 3 quintos. Entonces obviamente este va posicionado después del 2. Por lo tanto, pues obviamente aquí quedaría, voy a dividir de acuerdo a mi denominador, 5 partes iguales, que debería tener 4 marcas, entonces sería 1, 2, 3, 4. Son 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ahora busco la tercera marquita, 1, 2, 3, aquí son los 3 quintos, entonces aquí estaría 2 enteros, 3 quintos, que son 13 quintos. ¿Sale, muchachos? Si se fijan, está muy sencillo, a mí se me hace mucho más práctico ubicar una fracción que un número decimal. Muy bien, entonces vamos ahora con los irracionales, estos dos, ¿sale? Sí, ya lo tenemos. Ok, entonces estos dos pi medios, acuérdense que pi pues es 3.1416, pero si ustedes lo calculan ahí en su calculadora, les va a quedar un valor mucho mejor aproximado con más decimales. Obviamente en este caso, pues como lo están dividiendo entre dos, pues les debe de quedar la mitad del 3.1416, etcétera, etcétera, que nos da 1.57, o sea, lo voy a poner, no sé, nos da a 1.57079 y así sucesivamente, ¿sí? Hasta el fin. Entonces, por lo tanto, pues obviamente esto, muchachos, sí, esto yo lo puedo representar como una fracción, pero al final de cuentas realmente lo tengo que llamar como tal, como una división. ¿Por qué? Pues porque pi yo sé que es un decimal. Entonces, si lo apegamos al concepto de número racional, pues esto no es un número racional, ¿sí? ¿Eso por qué? Pues obviamente porque el valor o el numerador de arriba es decimal.
Y si se fijan las características de los números racionales, pues siempre son dos enteros, arriba y abajo enteros, ¿sí? Entonces por eso, aunque lo pueda ver aparentemente como representación de una fracción, realmente no lo es, sino ahí sería una división. Al final de cuentas, siempre para ubicarlo o para hacer alguna operación, pues tendría que yo llevarlo al número decimal, no tengo de otra, y pues obviamente mi resultado siempre sería aproximado, ¿sí? Entonces por lo tanto ubicamos este valor aproximadamente, que como es 1.57, entonces debe de estar colocado entre 1 y 2, ¿sí? Recuerden aquí, si quiero ubicarlo un poquito más cerca o utilizar dos decimales o etcétera, pues obviamente yo sé que está en el 1.57, entonces tendría aquí que dividir en 10 partes iguales. Aquí voy a quitar el 7 cuartos, ya lo ubicamos. Entonces en 10 partes iguales, porque recuerden que estamos en un sistema decimal. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me quedaron muy cerca. 2, 3. Se fijan, chicos, aquí para particionar 10 partes pues se complica un poquito más porque tienen que ser aproximadamente partes iguales. Son 4. Ahí está, 9 partes iguales, ¿sale? Entonces ya que tengo ahí mis 9 partes iguales, voy a ubicar dónde está el 1.5 y 1.6, ¿sí? Entonces recuerden, aquí es 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6. Entonces aquí es el 1.5 y aquí es el 1.6. Por lo tanto, este valor está entre estos dos, ¿sí? Entonces estaría aquí el pi medios, aproximadamente, ¿sale? Y lo mismo ocurre con el menos e. Ahí en la letra e, pues ya sabíamos, o por ahí ya la habíamos aplicado, es igual a 2.71828, etcétera. Pero como se está afectando por un menos, pues obviamente me quedaría menos 2.718, etcétera, ¿sí? Si nada más hubiera le, obviamente que se quedara positivo. Si hay algo que lo afecta, como un menos o un otro valor, 3, 4, o así como este que se divide, pues obviamente cambiaría ahí el valor, que se estaría multiplicando por ese tema. Ok, entonces como este es negativo, queda de este lado, como es menos 2.718, pues queda entre el menos 2 y entre el menos 3. Bueno, aquí ya no me ocupo el menos 3, pongamos aquí está el menos 3. Entonces, por lo tanto, aquí dentro de este estaría el menos e, como es 2.71 dividido en 10. Ahí está en 10 partes, aproximado. Y obviamente pues busco ahí el 7. Entonces aquí es menos 2.5, menos 2.6, menos 2.7. Entonces estaría entre el, aquí, ¿verdad? Entre el menos 2.7 y acá el menos 2.8. Aquí estaría el menos e. ¿Sale, muchachos? Muy bien, bueno, entonces ya casi terminamos. Ahora vamos con las operaciones con números reales. Aquí en esta hay que operarla de acuerdo a la jerarquía de operaciones. Entonces primero acuérdense de realizar lo que está dentro de los paréntesis. Entonces me va a quedar lo siguiente. Aquí está una multiplicación, pero primero hay que restar esto. Entonces aquí me quedaría 5 menos 4, 1. ¿Sí? Son más 30 y todo eso se divide entre 3. Acá hago 8 más 3, me quedan 11. ¿Sale? Luego simplifico ahora lo que está dentro de aquí y dentro de, obviamente este se afecta por este menos, entonces me va a quedar menos 3 por 4. Aquí 6 por 1, 6. 6 más 30 quedan 36, ¿verdad? Entonces sería 36 entre, ya puedo quitar el paréntesis, 36 entre 3. ¿Sí? 36, ¿qué es esto? Entre 3. Menos, por más es menos, menos 11. Más 4. Luego, aquí, como hay que simplificar lo de las llaves, pues obviamente esto es una división y aquí ya se está haciendo una resta de todo. Pues primero hay que hacer la división. Entonces, al hacer la división, 36 entre 3 queda 12. Entonces,
Entonces me va a quedar que es menos 3 por 4, 12 menos 11. Bueno, automáticamente si yo ya hago 12 menos 11, aquí lo voy a transcribir de nuevo, pero lo podemos hacer directo, ¿sí? A 12 le quito 11, que me va a quedar un entero. Entonces me queda menos 3 por 4, ahí es un 1, más 4, ¿verdad? Entonces ahora para quitar las llaves ya por completo, multiplico. Aquí aunque no tenga un asterisquito, pues obviamente se está multiplicando al 4, entonces sería 1 por 4, me queda 4. Entonces sería menos 3 por 4, más 4. Si aquí ya pueden o ya quieren multiplicarlo también por el menos 3, ya se puede, ¿sí? Si no, pues hasta el siguiente paso, que es lo que yo hago. Menos 3 por 4 son menos 12. A ver, espérenme tantito. Sí, menos 3 por 4 son menos 12. Y menos 12 más 4 me va a quedar que es menos 8. ¿Sale, muchachos? Me va a quedar que es menos 8. Entonces, si yo tengo expresiones de ese estilo, así como están ahí, hay que aplicar la jerarquía de operaciones y ley de los signos para, pues obviamente, llegar al resultado correcto. Muy bien, chicos. Entonces ya por último vamos a hacer uno de utilizando las leyes de los exponentes. Se lo voy a agregar aquí arribita y con este ya terminaríamos con los ejercicios de repaso. Y ya espero que con estos pues ya les ayude para obviamente para que puedan realizar la autoevaluación. Entonces aquí vamos a aplicar, sigue siendo el tema de operaciones con números reales, pero aplicando leyes de los exponentes o leyes de potencias, que es lo mismo, ¿sí? Entonces tengo un primero, bueno, este sería el 6, para seguir continuidad con la numeración. Tengo este otro, que es 6 al cuadrado por 8 al cubo, entre 6 a la quinta por 8 al cuadrado, y todo esto está elevado al cubo, ¿sí? Y tengo aquí un último que es 9 a la séptima por 2 a la cuarta por 9 a la menos 5. Aquí en este caso voy a simplificarlos utilizando las leyes de los exponentes. O sea, solamente quiero representarlo con mi expresión final, pero nada más llegando a leyes de los exponentes. O sea, no me interesa buscar el número o el valor en específico de la solución. Entonces, primero tengo aquí que está el cubo. Esto primero lo resuelvo. ¿Sí? Entonces, ¿qué me queda aquí? Pues obviamente, como estos dos ya no los puedo multiplicar directo y operar con los exponentes porque pues son bases distintas, pues ya automáticamente voy a hacer la división. Entonces divido 6 al cuadrado entre 6 a la quinta, que aquí acuérdense que se restan los exponentes. Entonces me va a quedar lo siguiente. Perdón. Me va a quedar 2 menos 5, queda 6 a la menos 3, negativo, ¿sí? Luego hago 8 al cubo entre 8 al cuadrado, que serían 3 menos 2, me quedaría 1, entonces sería por 8. Me queda la 1. El 1 ya no lo pongo. Todo esto está al cubo. Ahora, como aquí hay una potencia negativa, la bajo y me queda 8 entre 6 al cubo, ya positivo. Eso sigue estando elevado al cubo, entonces cuando yo tengo una potencia al cubo de una división, pues obviamente el cubo se aplica al numerador y al denominador. Entonces me queda, aquí como hay un 1, se multiplica 1 porque queda 8 al cubo, y abajo sería 6 a la, aquí sería 3 por 3, 9, entonces sería 6 a la 9. Y este ya sería mi resultado, ¿sí? Por último vamos a hacer este. En este solamente este término y este tienen bases iguales, entonces es donde puedo aplicar leyes de los exponentes. Sería 7 menos 5, 7 le quito 5, quedan 2, ¿verdad? No es necesario poner los paréntesis. Perdón, me equivoqué, perdón, aquí es
7 menos 5, a 7 le quito 5, quedan 2, ¿verdad? No sé por qué pensé que era 9, me confundí con la base. Una disculpa, pero bueno. Entonces hago 7, le quito 5, obviamente queda 9 al cuadrado. Y acá en este caso, pues lo paso directo, por 2 a la cuarta. ¿Sale? Y como ya aquí, aplicando la ley de los exponentes, repito, ya no puedo hacer más, porque pues ya son bases diferentes, pues hasta aquí se quedaría mi resultado. ¿Sale? Entonces, hasta aquí, hasta estos temas, sería el contenido del examen. Cualquier duda, como quiera, pues todavía nos vemos una sesión antes del examen, entonces ahí podemos checar ese tipo de dudas. Muy bien, chicos, que tengan buen día. Nos estamos viendo pronto. Gracias.